Leyes de Newton. En el anterior video de Zona de Ciencia, discutimos los conceptos de posición, velocidad y aceleración. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video. En este video vamos a estudiar las leyes de Newton. ¿Quién era Newton? Nacido en Woolsthorpe, Lincolnshire, el 4 de enero de 1643, quien murió en Londres el 31 de marzo de 1727. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Principia, donde se describe la ley de la gravitación universal, de la que vamos a hablar en estos siguientes 3 videos, y estableció las bases de la mecánica clásica. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal. También descubrió que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma, al igual que contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad y a su vez fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son exactamente las mismas. Comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo diferencial, el cual utilizó para formular sus leyes de la física y la astronomía. Para analizar las leyes de Newton podemos decir lo siguiente. Son 3 principios fundamentales a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas relativos al movimiento de los cuerpos dentro de la mecánica clásica. Las leyes de Newton revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Un aspecto importante es que afirmó que las leyes estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos. Ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. ¿Por qué vemos a Galileo en este momento? Porque Newton retomó esta ley del autor mencionado. ¿Qué dice esta ley? Debate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Y del principio el enunciado es el siguiente. Como vemos en la imagen está el enunciado en latín y en castellano o en nuestro idioma quiere decir que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que un cuerpo u objeto no puede cambiar su estado inicial de manera autónoma, o sea, por sí mismo, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula o diferente de cero. Un cuerpo u objeto en movimiento no se detiene de forma natural, a menos de que se le aplique una fuerza. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que la tendencia de un objeto en movimiento a continuar moviéndose es en línea recta, a menos de que sufra la influencia de algo que le desvíe su camino. Otro aspecto importante de esta ley es que establece la equivalencia entre el estado de reposo y de movimiento rectilíneo uniforme, lo cual fue explicado en el video anterior. Lo anteriormente expuesto lo vamos a explicar a través del siguiente ejemplo. Tenemos un plano inclinado con una altura inicial, donde la esfera se va a desplazar infinitamente en el caso ideal, se va a desplazar una y otra vez hasta volver a la altura de la cual inició. Esto es contemplando el caso ideal, donde no vamos a tener ni fricciones, ni rozamientos, ni ninguno de los aspectos que influyen en el movimiento de la esfera en el mundo real. Para dar explicación a lo anteriormente mencionado, vamos a ver el siguiente video, en el cual la esfera se está desplazando por un plano inclinado de asfalto, el cual le ofrece diferentes oposiciones a su movimiento, las cuales son fricción, rozamiento y las hendiduras que tiene el asfalto como tal. En este momento vemos 2 esferas que inician su movimiento al mismo tiempo sobre el pavimento que vemos en el video. El pavimento nos ofrece fricción y rozamiento y también podemos decir que el mismo no es uniforme, razón por la cual las esferas toman 2 caminos distintos y van a tener velocidades diferentes y con el tiempo van a tender a detenerse.
En este momento vemos una esfera que su estado inicial es de reposo, pero se va a ver impactada por otra esfera que su estado inicial es de movimiento, lo cual va a hacer que la segunda esfera al impactar la primera cambie el estado de inercia inicial de la primera, cambien de rumbo y tengan velocidades distintas. Ahora volvemos al tablero de zona de ciencia para analizar la ley de la inercia de Newton mediante un ejemplo, en el cual vamos a tener varias fuerzas actuando sobre él. De la fuerza 1 a la fuerza 5, podemos obtener una fuerza total que actúe sobre el sistema, la cual va a ser la resultante de la suma de cada una de las fuerzas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta la condición de equilibrio, la cual establece que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. La expresión para la primera ley de Newton es la siguiente: la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, o simplemente la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo debe ser igual a cero, donde la fuerza debe ser medida en newtons, la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Todo esto bajo los parámetros del Sistema Internacional de Medidas. Como ejemplo de aplicación tenemos el siguiente. Tenemos el esquema número 1 y el esquema número 2. En la figura número 1 observamos que el peso está suspendido sobre una cuerda y en el esquema número 2 observamos que el peso está suspendido sobre dos cuerdas. Ahora vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Recordando que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo debería ser igual a cero, descomponemos las fuerzas en cada uno de sus componentes. A continuación vamos a tener los diagramas de cuerpo libre para la figura número 1 y la figura número 2. Como observamos en la gráfica, el diagrama de cuerpo libre para la figura número 1 solo va a tener una componente y para el diagrama número 2 se va a descomponer en tres componentes. Retomando el concepto de descomposición de fuerzas, vamos a tener descomposición de fuerzas en X y descomposición de fuerzas en Y, donde la descomposición de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la descomposición de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ahora, para la figura número 1 vamos a tener solo fuerzas en Y. Por lo tanto, la fuerza resultante total en el esquema número 1 va a ser igual a menos la masa por la aceleración de la gravedad. Retomando la figura número 2, vamos a tener componentes de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. A continuación descomponemos cada una de las fuerzas. Vamos a tener componentes de fuerzas en A, componente de fuerzas en B y componente de fuerzas en C, donde los componentes de fuerzas en A van a ser representados por los componentes de fuerzas de en X en A y componentes de fuerzas de Y en A. Los componentes de fuerzas de B van a ser igual a menos las componentes de fuerzas en X de B y componentes de fuerza de B en Y. Y los componentes de fuerzas en C van a ser por menos los componentes de Y en C. Ahora, para las componentes en X, vamos a tener que los componentes de fuerzas de en X en A van a ser representados por la fuerza por el coseno de beta. Los componentes de fuerzas de X en B van a ser igual a menos la fuerza por el coseno de alfa. Y para las componentes en Y tenemos lo siguiente. El primer componente va a ser de fuerzas de Y en A, va a ser representado por la fuerza por el seno de beta. El segundo componente va a ser igual a la fuerza de Y en B, que va a ser representado por la fuerza por el seno de alfa. Y el último componente en C va a ser igual por menos la fuerza por el seno de teta. Luego, las resultantes de cada componente son: el componente total de fuerzas en X es igual a F de X en A menos F de X en B. El componente de fuerzas de Y totales es igual a F de Y en A más F de Y en B menos F de Y en C. Ahora, la fuerza total actuando sobre el sistema es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado de las fuerzas en X más las fuerzas en Y. El ángulo está determinado por la tangente de teta que compone las fuerzas de Y sobre las fuerzas en X.